Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos. Martes 27 de agosto, Santa Mónica, en el año 387, Santa Mónica intercede por nosotros en este caminar de gracia y bendición. Bendiciones a todos los que por ese nombre llevan. Mónica, que Dios los bendiga. A los que es día de su santo, no veo todavía en la diócesis aquí en cumpleaños. Todos los cumpleaños de este día, todos los que llevan el nombre, sus días de su santo, Dios los bendiga. Escuchamos este canto y nos disponemos en este día a la vida de los santos que el Señor nos regala. Martes 27 de agosto. Bendiciones. Me has devuelto la esperanza, me has devuelto la sonrisa. Qué deleite siente mi alma en tu santa compañía, en tu santa compañía. No hay nada que me separe de tu amor, no hay nada que me separe de tu amor. Y es que tu amor es inmenso, incalculable, incondicional. Caminarás conmigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional. Es que tu amor es eterno, incomparable, incondicional. Caminaré contigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional, incondicional. Como luz en la mañana, nunca falla tu bondad. Tu misericordia se renueva cada día, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. No hay nada que me separe de tu amor, no hay nada que me separe de tu amor. Y es que tu amor es inmenso, incalculable, incondicional. Caminarás conmigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional. Es que tu amor es eterno, incomparable, incondicional. Caminaré contigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional. Es que tu amor es inmenso, incalculable, incondicional. Caminarás conmigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional. Es que tu amor es eterno, incomparable, incondicional. Caminaré contigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional, incondicional. Incondicional. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santa Mónica, madre de San Agustín, en el año 385. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual.
Esta santa mujer se ha hecho famosa por haber sido la madre del gran Agustín y por haber logrado la dificilísima conversión de su hijo. Mónica nació en Tagaste, al norte de África, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de su hijo a una mujer muy religiosa pero muy fuerte en su disciplina. Ella no las dejaba estar tomando bebidas entre horas, aunque aquella tierra era la tierra son de clima muy caliente, pues les decía, ahora cada vez que tengas sed vas a tomar bebidas para calmarla y desde cuando seas mayor y tengas las llaves de las piezas donde está el vino, tomarás licor si esto lo hará mucho daño. Mónica le obedeció los primeros años, pero después, ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed se tomaba un vaso de vino. Mas sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y este por defenderse le gritó, borracha. Esto la impresionó muy profundamente y no se le olvidó nunca en la vida y se propuso no volver a tomar jamás bebida alcohólica y lo consiguió. Pocos meses después fue bautizada. En ese tiempo en su tierra bautizaban a gente cuando estaba ya varios años de edad y desde el bautismo su conversión fue admirable. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración, de soledad y de espiritualidad como su nombre lo indicaba, dedicada a la oración y a la vida espiritual. Pero sus padres dispusieron que tenía que casarse con un señor llamado Patricio, que era un buen trabajador pero terrible malgeniudo y además mujeriego, jugador y sin religión, ni gusto a lo espiritual. Lo hará sufrir, la hará sufrir y lo que no está escrito y por 30 años ella tendrá que aguantar los tremendos estallidos de ira de su marido que grita por el menor disgusto. Por eso jamás se atreverá a levantar la mano contra ella. La creía demasiada santa para atreverse a golpearla. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los menores fueron su alegría, los menores fueron su alegría y su consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por 12 años. En aquella región del norte de África, donde la gente estaba sumamente agresiva, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo, que era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, no la golpeaba nunca a ella y en cambio a los esposos de ellas las golpeaba sin compasión. Mónica le respondía, es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos, yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para mantener la paz en la casa. Patricio no era católico y aunque criticaba mucho el rezar de su esposa y la generosidad tan grande para con los pobres, nunca se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras. Y quizás por eso mismo logró la conversión, su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar y que lo mismo hicieron la, la suegra, mujer terriblemente colérica, y por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado harta la vida de la pobre Mónica. Un año después de su bautizo murió santamente Patricio, cuando a la pobre viuda con el terrible problema de que su hijo mayor, Agustín,
que era un rebelde incorregible. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente y por eso lo enviaron a la capital del estado, la ciudad de Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero Agustín tuvo la desgracia de que su padre no se interesaba nada por sus progresos espirituales, solo le importaba que de sacar buenas notas, que brillara en las fiestas sociales y que sobresaliera en los ejercicios físicos. Pero acerca de la salvación de su alma no se interesaba ni le ayudaba en nada y esto fue fatal para él, pues fue cayendo de mal en peor en pecados y errores. Cuando murió su padre, Patricio, Agustín tenía 17 años y empezó a llevarle a Mónica noticias cada vez peor, que el joven llevaba una vida nada santa, que en una enfermedad antes del temor de la muerte que le había hecho instruir acerca de la religión, se había propuesto hacerse católico, pero que sanando de la enfermedad había abandonado el propósito de hacerse bautizar. Finalmente se había hecho socio de una secta, los maniqueos, que afirmaban que el mundo no le había hecho Dios, sino el diablo, y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde y, y floja, al, al volver su hijo a vacaciones y al empezar a oírle mil barbaridades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y le cerró las puertas, porque bajo su techo no quería albergar enemigos de Dios. Pero sucedió que en esos días tuvo Mónica un sueño en el cual vio que ella estaba en el bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo y que en ese momento se le acercaba una persona muy resplandeciente, le decía, tu hijo volverá conmigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Lo narró al muchacho el sueño tenido y él le dijo, lleno de orgullo, que eso significa que la mamá se iba a volver maniquea como él. Pero ella le respondió, en el sueño no me dijeron la mamá se irá donde su hijo, sino tu hijo volverá conmigo. Este hábil respuesta impresionó mucho a Agustín, quien más tarde lo consideraba como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437. Faltaban todavía 9 años para que Agustín se convirtiera, y todos esos 9 años fue una lastre para Mónica. Por muchos siglos ha sido bien comentada la bella respuesta de un obispo que le dio a Mónica cuando le contó que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos para la conversión de Agustín. El obispo respondió esta tranquila frase: es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta, lo que había oído en sueño, se llenaba de consuelo y esperanza a pesar de que Agustín no daba la menor señal del arrepentimiento. Cuando tenía 29 años, el joven decidió irse a Roma, dar clases allá. Ya era todo un doctor. La mamá se propuso irse con él para librarlo de los peligros morales. Pero Agustín se hizo una jugada tramposa de la cual se arrepintió mucho más tarde. Al llegar junto al mar, le dijo a Mónica que fue a rezar, le dijo a Mónica que fuera a rezar a un templo mientras él iba a visitar a un amigo. Y lo hizo y fue a subirse a un barco y salir rumbo a Roma, dejándola sola allí. Pero Mónica no era una mujer débil para dejarse derrotar tan fácilmente. Tomó otro barco y se dirigió a Roma. Mas al llegar allá, supo que su hijo se había ido para el norte de Italia, a Milán, a dar clases, y hacia esa ciudad viajó también la valerosa mujer. En Milán, Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, San Ambrosio, arzobispo de esa ciudad. En el
encontró un verdadero padre lleno de bondad y de sabiduría y de la que la fue guiando con prudente consejo. Además, Agustín se quedó deslumbrado ante las enormes sabiduría y poderosa personalidad de San Ambrosio y empezó a escucharle con profundo cariño y a cambiar sus ideas y a entusiasmarse por la religión católica. Sucedió que en el año 387 Agustín, al leer una frase de San Pablo, sintió una impresión extraordinaria y se propuso cambiar de vida. Envió lejos a la mujer con la cual estaba viviendo en unión libre y dejó sus vicios y malas costumbres. Se hizo instruir en la religión y en las fiestas de Pascua de la Resurrección en ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso volverse con su madre y su hermano a su tierra en el África y se fueron al puerto de Ostia a esperar barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esa vida, que era la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila. Y sucedió que estando allí, en una casa junto al mar, por la noche al ver el cielo estrellado, se puso a hablar con Agustín acerca de cómo serán las alegrías que tendremos en el cielo. Y ambos se emocionaban comentando y meditando los goces celestiales que nos esperan. En determinados momentos exclamó entusiasmada: ¿Y a mí qué me puede ya amarrar en esta tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el de verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo ha conseguido de Dios. Poco después le invadió la fiebre y en unos pocos días se agravó y murió. Lo último que pidió a sus hijos fue que no se olvidaran de rezar por el descanso de su alma y murió en el año 387 a los 55 años de edad. Miles de madres y de esposas se han encomendado a estos siglos a Santa Mónica para que les ayude a convertir a sus esposos y a sus hijos que han conseguido conversiones admirables. La pintan con vestido de monja, porque así se vestían en el tiempo las mujeres que se dedicaban a la vida espiritual, huyendo de los adornos de la vanidad, y con un bastón de caminante en recuerdo de los viajes que hizo buscando a su hijo para convertirlo, y en un libro en la mano para no olvidar que fue la lectura de una página de la Biblia lo que obtuvo que San Agustín decidiera convertirse definitivamente. Santa Mónica, que siga rogando por las madres y sus hijos, por las esposas y sus maridos, y por todos nosotros los pobres pecadores que necesitamos convertirnos. Pues hoy estamos celebrando a esta santa mujer que tenemos aquí de África. Y bueno, pues que estando en Tabás, en, en África, por consiguiente siguió los pasos para alcanzar la conversión de su hijo mayor. Bendiciones a todas las mamás que no bajen la guardia en su oración para la conversión de su casa, los suyos, su esposo, sus hijos, y sean luz de las naciones. Vamos al Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar, sin lugar a dudas, sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello.
Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con sus rapacidades y codicias. Fariseos ciegos, limpia primero por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy martes el Señor nos habla sobre el tema de esa hipocresía. Hipo significa dos. Kratos, cras, dos caras. Entonces, caras significa Kratos. Hipo, dos, pero Kratos, cras, hipocre, dos caras. Entonces, aquí miramos que los judíos, los fariseos, estaban esmerados en que todos pagaran el diezmo correcto. Y bueno, pues las especies que son muy buscadas en ese lugar desértico, en ese lugar complicado, el comino, el anís, la menta, pues son especies que le dan muy buen sabor al resto de los alimentos y de esa manera ellos pedían el diezmo, el 10% para pagarle a Dios lo que se producía en la casa, lo que se producía en el caminar. Pero ellos ya no cumplían la naturaleza de la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ya no la cumplían. Entonces, día a día ellos se volvían rígidos de lo que tu casa producía. Rígido, pero ya no tenían misericordia. Ya no tenían fidelidad. Ya estaban sobre los bienes de la casa. Ya estaban sobre los bienes de esa situación. Ya no eran justos. Hermoso, si ya viste el audio del día de ayer en torno a la predicación, que él nos habla de la justicia como el don de la paga a todos los trabajadores que tengas en tu casa. Cualquier trabajador que tengas en tu casa o en tu local, que debes de ser justo, darle lo que es justo. Por eso mismo, mirémonos en el ámbito de nuestra fe, que muchos de nosotros aquí en la iglesia estamos en la iglesia con nuestro teléfono celular y mirando que estás tragándote el camello y queriéndote colar el mosco. ¿Qué significa colar el mosco? Pues realmente, pues tú dices, es que yo voy a misa y tú no vienes, pero cuando vienes, estás con el teléfono activo. Cuando vienes, sí, espérame. Ajá, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? No te he visto. Ok, ajá, ajá. Cuando vienes estás en la misa, entonces señalas a los que no vienes, que eso es el colar, el mosco, pero te tragas el camello que estás aquí distrayendo. Y vengo y miro cómo están vestidas las señoras y cómo están con ese espíritu de vestimenta, pero miras a un pobre y no recurres a darle un vestido adecuado. No te conmueves, pero sí exaltas tu espíritu de deseo cuando miras a una persona, mujer, varón, cómo está vestido. Y cuando miras a un indigente no recurres a atenderle. O sea, el contraste de tu interior. Y por eso mismo nos habla sobre el tema del mosquito. Que cuelas el mosquito para que no se vaya, pero te tragas el camello. ¿Qué significa el camello? Pues la realidad de las cosas mayores. Y es que yo vengo a misa y estoy aquí mirando quién llegó, quién va, quién viene, quién va. Y yo vengo a estar nada más con Dios, no vengo a buscar a la gente. O que aquella se sentó mal, o que aquel está masticando chicle. Y sí, tienes razón, puedes
entrar en esa relación, pero nadie te puso por corregir a los demás. Porque cuando estas gentes, que aquel que está masticando chicle y que aquel que está mal sentado te mire a ti con solemnidad y con respeto y con ahínco, se cuadrarán en la gracia de mirarte que tú sabes a qué veniste si ahí estás íntegra y formalmente en esa solemnidad y respeto. Por eso mismo nos habla el Señor de eso exterior sobre el diezmo, pero también nos habla del interior. Hay ustedes que limpian por fuera los vasos, pero por dentro están sucios, con rapacidad y codicia. Fíjate, nos está hablando de la interioridad, que nos habla sobre este caminar de gracia y bendición. Entonces, ¿qué es lo que crea una situación? Pues es que yo voy a misa y estoy constantemente exigiendo una misa, pero estando en misa tengo esos pensamientos que son volátiles y son bien rápidos y ágiles, esos pensamientos de mi basura emocional. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque dice Jesús, ustedes que limpian por fuera, mírenme a mí. Ya me bañé en la mañana. Pero puedo tener unos pensamientos desagradables, unos sentimientos desagradables. Estoy emocionado. Perdón, unas actitudes desagradables. Y ya no hay coherencia entre el exterior y el interior. Y es importante mirar si dentro estoy bien. Así que hoy el Señor nos está invitando a abrir nuestro corazón, a disponernos en su presencia, para ser testigos de su amor y ser de Él con esa gracia y bendición. Así que nos vuelve, Señor, a dar esa exhortación, porque cada vez que tú recibes una exhortación, una homilía, un consejo en torno a esto, es la oportunidad para corregirnos, para enmendarnos y para estar en el orden del Señor. Que el Señor esté con vosotros y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones a todos, a todas, en este día a los que cumplen años, en este día a los que llevan el nombre de Mónica, día de su santo. Bendiciones. Desde la parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Diócesis de Veracruz, Puerto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Los quiero. Bye. Buen día. Felices lluvias.